minutos. Regresamos de la pausa comercial y continuamos con más entrevistas. Tenemos ya el contacto virtual con el abogado Rogelio Valencia, constitucionalista y analista político. Vamos a dialogar varios temas que este fin de semana, debido a varios acontecimientos que hicieron como que no se dio tanto realce el trabajo que hace la Asamblea Nacional y esa pelea que tiene con el gobierno. Abogado, buenos días y bienvenidos a los micrófonos de Unión Radio. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muy buenos días, estimada Lisset, muy buenos días, don Javier, también para Carlos Luis Almeida, un placer, un saludo y por supuesto, pues un muy feliz cumpleaños a Unión Radio por esa trayectoria de este quinquenio importante. Buenos días a todos los oyentes y también cibernautas. Gracias, abogado. Sí, 5 años al aire y usted también ha sido parte de estos primeros años de Unión Radio con sus análisis importantes. Abogado, este fin de semana un vaivén de comentarios, ese amor que inició a principios del gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea Nacional, al parecer se va de baja, ya no hay romance, ya no hay amistad y continúan esos comentarios. Tú dame y yo te respondo. Entonces, ¿cuál es la relación, abogado, de la Asamblea con el Ejecutivo? Este fin de semana la Comisión de Fiscalización archivó el juicio político de Wilman Terán y otros funcionarios y exfuncionarios del país para adelantarse a los funcionarios actuales del gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué lectura le da, abogado? Adelante. Empecemos por partir que tenemos un inconveniente grave en el país cuando definitivamente se rompe más que lo que era un romance, un acercamiento o una cercanía respecto a darle viabilidad a Lo la malo que lo bueno está gobernanza y pegado. por supuesto la gobernabilidad que requiere el país. Definitivamente al tener interlocutores equivocados para mantener esa relación, lo único que han hecho es minar la posibilidad de que más allá de tener un interés político particular o partidista, se haya podido sostener el hecho de darle de alguna u otra forma celeridad a una serie de cuestiones que en tan corto tiempo de este periodo que complementa Daniel Noboa, de lo que inició Guillermo Lazo, definitivamente hoy es regresar a la historia de los dimes y los diretes. Y definitivamente así el país no avanza porque recordemos que la primera función del Estado es la legislativa y aunque nos moleste y nos fastidie la presencia de los 137 asambleístas, que por cierto para las próximas elecciones del 2025 pasarán a ser 151, no es menos cierto que se requiere esa estructura para tener lo que se llama el control del poder. Ahora, cuando existe esta diferencia en que definitivamente lo que hay es que atacar y contraatacar para revelar un espectro de imagen política, ya prácticamente en campaña, porque eso es lo que estamos viviendo, una pre-campaña política previo a un proceso electoral del 2025, definitivamente se desdibuja todo y el país es la última rueda del coche. Ahora, ¿qué pasa con esto de la comisión especializada permanente? Comisión, una de las 15 comisiones que es la Comisión de Fiscalización y Control Político. Definitivamente lo que sucedió el día sábado 29 de junio es el hecho de que dentro de sus competencias, con la mayoría, el voto dirimente de la presidenta de esta comisión, que es la asambleísta Pamela Aguirre, definitivamente lo que hicieron de alguna u otra forma es recomendar el archivo del juicio político que se tramita contra Vilma Terán y Ruth Barrén, porque a Javier Muñoz, ex integrante del Consejo de la Judicatura, se mantiene la posición de que se continúe el juicio político. Ahora, ¿qué pasa con esta recomendación? ¿Por qué se llama recomendación? Porque definitivamente, de acuerdo a la ley orgánica, la función legislativa es lo que hace una comisión, porque quien manda en la Asamblea Nacional es el Pleno. Entonces, de acuerdo al artículo 83.1, quedan dos opciones para el Pleno, de acuerdo a este informe que recomienda el archivo. La primera es acoger ese informe con la mayoría simple, es decir, con 36 votos, se reúnen los 70 asambleístas y con 36 votos dicen, bueno, que se archive. Pero si no es así,
definitivamente para continuar con el juicio político y motivarlo para proceder con eso, necesitan 60 votos, que es la mayoría absoluta. 70 votos, perdón, que es la mayoría absoluta. En ese sentido, queda claro que definitivamente el Pleno de la Asamblea Nacional tiene sobre sus hombros el hecho de responder al país en una situación bastante compleja, porque si bien es cierto, una cosa es lo que tiene que ver con los procedimientos judiciales y penales, y otra cosa es lo que tiene que ver con el tema propiamente dicho del control político que se da a través de un procedimiento parlamentario. Lo cierto es que cada vía tiene que respetar sus líneas de acción. Y en este caso, si definitivamente existen los indicios para que haya responsabilidad política, lo que corresponde al Pleno de la Asamblea es definitivamente revertir, no hacer caso a un informe que en todo caso, vale la redundancia de la palabra, no es vinculante, sino pasar motivadamente al juicio político de estos ex integrantes del Consejo de la Juventud. 8 de la mañana, 43 minutos, abogado Rogelio Valencia. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y recibimos con aprecio y agrado esa felicitación por parte de usted y de otras personas que han estado junto a nosotros acá, siempre con las luces que dan ustedes en base al conocimiento. La misma Asamblea Nacional, luego de que el pueblo, la sociedad, el país, mayoritariamente se acercó y votó por algunas preguntas en la consulta popular, y dentro de ellas, ¿qué piensa usted que la Asamblea aparentemente estaría modulando la carga de las penas? Pero aparentemente, repito esta palabra porque hay este dime y direte de que no están cumpliendo con lo que la sociedad decidió en la consulta popular. ¿Cómo entender? ¿Es posible hacer esto? ¿Hay que calcar al pie de la letra lo que la ciudadanía dispuso? ¿O podrían ellos eventualmente, no sé, pues dirigirla para otro sector? Gracias, mi estimado Carlos Luis. Esta pregunta es clave. Recordemos que gracias al espacio brindado por ustedes y por otros medios, yo tuve la oportunidad de ser diáfano en algunos temas que ahora prácticamente están ocasionando este inconveniente. Empecemos por decir que eran 11 las preguntas de lo que fue un referéndum y consulta. Así es. Una mixtura en lo que se puso sobre los biombos para poder de alguna u otra manera ejercer derecho electoral por parte de la ciudadanía. Y la ciudadanía, si bien es cierto, se pronunció favorablemente a 9 de esas preguntas, 3 que tienen que ver con referéndum y expresamente una reforma parcial y 2 enmiendas, cosa que la Asamblea tendría que inmiscuirse exclusivamente solo en lo que correspondió a la pregunta A de la reforma parcial, porque la disposición transitoria segunda de esa norma habla de que se tiene que delimitar, se tiene que estructurar lo que corresponda al apoyo complementario. De ahí lo demás son reformas constitucionales. Entonces, hay un error de concepto cuando yo escucho que hablan de que las 9 preguntas que se respondieron positivamente se tienen que tratar. No, solamente lo que responde a consulta popular, que son las 6 que fueron respondidas favorablemente y que recordarán ustedes que más de una vez yo me atreví a leer lo que decía los anexos exclusivamente de 5 de esas 6 preguntas. ¿Y qué decían esos anexos? Voy a volver a repetir. Sí. En caso de ser aprobada la presente pregunta, como de hecho lo fue, el presidente de la República en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal COIP, también pasó con el tema de la ley de extinción de dominio, que contenga las reformas para cumplir con lo establecido con esta pregunta. Es decir, en ningún momento, cuando se consultó esto, se puso sobre consideración de los ecuatorianos un texto de proyecto de ley. Primera cuestión. Segunda, decía aquí, la Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal conforme el trámite previsto en la ley de la materia.
yo siempre discutí esto y dije, ley de la materia no existe. Lo que existe es la ley orgánica de la función legislativa, artículos 60 y 61 que tiene estructurado todo el proceso para tratar proyectos de ley, porque cuidado, la confusión que normalmente se genera es que en la Asamblea se aprueban las leyes inmediatamente. No es verdad, se aprueban los proyectos de ley que pueden venir de la iniciativa del presidente de la República como de los mismos asambleístas o de otros funcionarios de acuerdo a la Constitución y la ley. Pero ojo, en el caso planteado, el presidente de la República cumplió en los tiempos de presentar su proyecto de ley. Y dentro de eso, también la Asamblea, haciendo una interpretación, para mi criterio antojadiza, de las comisiones especializadas permanentes, que para mi criterio debió haber conocido la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura, este tipo de proyecto de ley respecto al COI, que es la Ley de Extinción de Dominio. Sin embargo, ellos tomaron un tiempo y crearon una comisión especializada ocasional. Así es. Para el tratamiento de estas preguntas. ¿Eso qué trae como consecuencia en este momento? Y ojo, la Comisión Especializada Permanente tiene 9 integrantes. La Comisión Especializada Ocasional tiene 5. Y ahora viene esta discusión de que yo te envié el proyecto redactado de una manera y resulta que tú me lo quieres modificar de otra. Es cierto que en muchas de estas preguntas que fueron aprobadas por la ciudadanía había lineamientos determinados para que se siga de alguna u otra forma en la redacción del texto del proyecto una línea efectivamente que tiene que ver con ese aumento de penas y que no haya una consideración menor. Ahora, conociendo que esto definitivamente no es lo que resuelve el problema de fondo, porque para quienes de alguna u otra forma entendemos que se puede caer en lo que se llama populismo punitivo o vulgarmente populismo penal, definitivamente tenemos que tener en claro que el procedimiento, ojo, legislativo, la técnica legislativa lleva a que el legislador, a través de esta comisión especializada ocasional y posteriormente el Pleno, puedan pues mejorar el texto. ¿Para qué? Para que el proyecto de ley aprobado por el Pleno pase también a algo que no va a dejar de suceder, que es la posibilidad cierta que el colegislador, el mismo presidente de la República, pueda, a través de la revisión correspondiente, vetar o objetar lo que corresponda o lo que crea pertinente. Lo cierto es que si vamos a entramparnos en la discusión de que son 50 años y tú le pones 35 y etcétera, definitivamente no vamos a resolver el problema de fondo. Caemos en el tema de que la seguridad no es exclusivamente un punto que tiene su álgido o su concentración en lo que tiene que ver con una reforma al Código Orgánico Integral Penal o a la Ley de Extinción de Dominio, sino que es algo sistémico, multicausal, que tiene que ser tratado de esa manera. 8 de la mañana 50 minutos, 8 de la mañana 50 minutos, entonces está dentro de la potestad de la Asamblea Nacional hacer lo que están realizando, abogado Valencia. Dentro del marco de las competencias es correcto que ellos puedan mejorar el texto. Ahora, de alguna otra forma, intentar que lo que se aprobó en ciertas preguntas donde se determinaba tipos de delitos, en ciertas preguntas donde se determinaba cuestiones que tienen que ver exclusivamente con el tema propio de evitar, por ejemplo, privilegios de cuestiones en cumplimiento a las penas, régimen semiabierto, régimen abierto, hay que seguir esa línea. Pero de ahí, si usted revisa lo que se nos puso sobre la mesa en el proceso electoral, definitivamente en ningún momento en estas preguntas de consulta existieron textos que probablemente se podían convertir en obligatorios para la Asamblea Nacional, los trate y los apruebe tal cual como en su momento pudieron haber sido considerados por la población. Lo cierto es que un proyecto de ley planteado por el proponente, revisado por la Comisión Especializada Permanente, en este caso Comisión Especializada Ocasional, puede ser de alguna u otra manera mejorado y luego definitivamente tratado por el Pleno y aprobado por el Pleno. Y ojo,
Aprobado el proyecto de ley, pasa nuevamente al presidente de la República para sus objeciones, porque es lo que está dentro del marco de competencia de este colegislador. Pero ha sido el propio presidente de la República que ha hecho un llamado de atención porque no se está respetando, dice, el tipo penal del incremento de las penas en esos tipos penales y básicamente porque la Asamblea ha dicho quiere más bien reducir o no establecer la pena que se le ha consultado al pueblo, estimado amigo. Mire, aquí hay una cosa, mi estimado Carlos Luis. Usted puede verificar definitivamente cuando se revisaba estos anexos con claridad meridiana que en muchas de estas preguntas nos encontrábamos con cuestiones que delineaban el hecho de que en considerandos y en anexos se podría lógicamente determinar qué artículos es lo que se planteaba reformar y por supuesto qué tipos penales. Pero cuando usted revisa con detenimiento, usted no encuentra con claridad meridiana temas que tengan que ver con años puntuales, aumentos de penas determinados. Sin embargo, lo que siempre quedó claro es que ese texto, con ese proyecto y con esas determinaciones, salía de la Presidencia de la República. Ahora, lógicamente, ¿qué es lo que dice la Presidencia de la República? Si la ciudadanía me indicó y me dio todo su respaldo popular, legitimado en las urnas, para que yo envíe estos proyectos de ley, ¿por qué Asamblea Nacional no respeta a rajatabla el proyecto de ley y prácticamente lo tramita bajo esa línea y lo aprueba el Pleno con esas consideraciones? Pero ojo, como en las preguntas nunca se planteó el hecho de textos determinados, porque no son definitivos, igual siempre esto quedó en consideración de la Asamblea Nacional, porque claramente así lo dice cada uno de esos anexos. Definitivamente la Asamblea Nacional va a tener que hacer su parte, dando en el trabajo legislativo probablemente cambios o mejoras en la redacción. Lo cierto es que esto nos puede parecer molestoso, fastidioso, porque definitivamente lo ideal sería que cada uno de los proyectos o los proyectos de ley planteados para estas reformas, que de alguna u otra forma, con mucho apoyo popular, la población los aprobó en las urnas, simplemente se cumplan como está. Pero es que el procedimiento no está así y tampoco en los anexos fue claro. Además, siempre quedó esa vertiente latente del hecho de que la Asamblea, al tener lógicamente que tratarlos, no necesariamente en los famosos 60 días que dice el anexo, sino en lo que corresponde a su ley, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículos 60 y 61, definitivamente permite toda esta posibilidad en el tratamiento y procesamiento del texto del proyecto. Todavía, aun cuando se apruebe por la Asamblea Nacional, eso no va a pasar a ser ley hasta que el presidente de la República lo revise, lógicamente lo ejecute, es decir, lo firme y le dé la viabilidad o simplemente lo objete, porque él puede tener tres opciones, o decisión total, o decisión parcial, o decisión constitucional. Abogado, pero ¿de dónde saca entonces el presidente de la República el aumento de las penas? Porque él habla de 22 a 26 años. Si usted dice que no está en el anexo de las consultas. ¿Por qué él se refiere entonces de que la Asamblea quiere imponer menos de lo que él ha pedido o que el pueblo se pronunció en la consulta? Ya, esa es la interpretación que le está dando el presidente de la República. Ya. Porque cuando usted revisa las 6 preguntas de consulta popular, lo que buscaban justamente es asegurar el tema de tener mayor recrudecimiento, mayor presión en cuanto a los artículos correspondientes del Código Orgánico Integral Penal. Pero ahí siempre se determinó tipos penales y lógicamente cuestiones puntuales a determinar con claridad meridiana que se pueda tipificar penas y por supuesto aumentar probablemente este tipo de sanciones a nivel de privación de la libertad. Pero usted no encuentra años aquí. Usted no encuentra exacta y taxativamente, puntualmente, temas que digan auméntese o se plantea
responda a favor si usted considera que debe aumentarse de 20 a 50 años el delito, la tipificación del delito tal. Eso nunca estuvo aquí. Ya, correcto. Eso nunca estuvo en el tema que tiene que ver con el referéndum y la consulta popular. Eso claramente en la documentación que uno tiene oficial y en la papeleta que nos entregaron para poder sufragar, en ningún momento se planteó exactamente años, días o determinaciones puntuales, numerarias, para lo que tiene que ver con una sanción penal. Muy bien, muchas gracias. Abogado, y justamente llama la atención, y usted decía, nos puede molestar, porque a mí me encanta leer los comentarios de las cuentas verdaderas en redes sociales, no de los trolls, y llamaba la atención es justamente la delincuencia organizada, porque últimamente hemos visto involucrados, procesados, investigados políticos con la delincuencia organizada, y es justamente aquí donde llama la atención, porque el presidente Noboa detallaba que su proyecto considera de 22 a 26 años, pero la Asamblea lo quiere bajar de 10 a 13 años. ¿Por qué se debe, abogado? Quizás se compaginan entre políticos mismos, entre corruptos, o qué pasa ahí, abogado, que esa fue la tendencia que se manejó entre los comentarios de los usuarios de redes sociales. Ahí nosotros tenemos un tema mucho más delicado. Definitivamente, producto de lo que se ha podido de alguna u otra manera ocultar por lo público que se hizo, lo sucedido, sobre todo en el caso Metástasis, definitivamente nos trae como preocupación, como zozobra, el hecho de que qué es lo que de alguna u otra forma se está tratando de cubrir, se está tratando de tapar. Entonces, claro, si yo tengo sobre el criterio un planteamiento en el cual, de acuerdo a lo que el Ejecutivo está proponiendo, se refuerza el hecho de que si, por ejemplo, en materia de lo que tiene que ver tanto con el COID como la ley de extinción de dominio, yo proyecto una situación en la cual definitivamente el incurrir en actos de corrupción que alimenten lo que tiene que ver con el crimen organizado o los grupos, en este caso delincuencia organizada, definitivamente esto tiene que ser castigado con el máximo rigor de la ley y, por supuesto, la más alta pena posible. Pero note usted o noten ustedes que eso de alguna u otra manera puede llegar a tener una verdadera posibilidad de sensación de cambio cuando una vez que entre en vigencia vengan los nuevos casos o las nuevas circunstancias y situaciones que ocurran a futuro, porque en materia penal no hay pues la retroactividad que muchas veces se pretende plantear equivocadamente. Y entonces, ¿qué tenemos? Es una sensación de una discusión que definitivamente queda en lo estéril porque es palabra del uno, palabra del otro respecto a el hecho de que son más años o son menos años. ¿Qué estás cubriendo? ¿Qué me quieres ocultar? ¿O por qué quieres ocultar un tema que no corresponde? Definitivamente, mientras no se tenga todo un proceso terminado en materia de las investigaciones que se han llevado en los casos más conocidos, que es Metástasis, Purga, Plaga, o definitivamente en otros procesos en los cuales ya se pueda tener incluso en el momento determinado o procesal oportuno sentencias ejecutoriadas, no podemos saber tampoco a ciencia cierta cuál es el alcance de toda esta porquería de pulpo desastroso que ha llegado no solamente a tocar la administración de justicia, sino el sistema político y, por qué no decirlo, la estructura institucional misma del país. 9 de la mañana, 1 minuto, doctor. Yo sé que usted tiene poco tiempo, por favor. Lo que inicialmente comenzó como tenemos, se vendió la idea de que esto va a solucionar en gran parte el tema de la corrupción, pero al escucharlo usted, si inicialmente esta palabra no fue con las suficientes herramientas para que luego en la Asamblea Nacional tomen esas mismas herramientas. No sé si me estoy haciendo explicar, doctor, pero la idea es que al final del día vamos a tener una norma que no le corresponde a lo que la ciudadanía cree
que íbamos a tener por consecuencia de que inicialmente no se dieron esas mismas herramientas para que el resultado sea el más feliz. ¿Estamos claros en esta situación, doctor Rogelio Valencia? Por supuesto, Carlos Luis. Mire usted, ¿dónde está el meollo del asunto? Cuando explicábamos el contenido de cada una de las preguntas y decíamos que había que atender los anexos, por supuesto, yo soy uno de los que voté a favor de esas 6 preguntas, pero estaba consciente de que los anexos no eran lo suficientemente diáfanos, claros, ni tampoco los que demarcaban bien la cancha para que la Asamblea Nacional juegue en esa cancha bajo esas reglas. Y por supuesto, yo incluso siempre hice referencia a que era ridículo poner ahí la ley de la materia, porque la ley de la materia no existe, es la ley orgánica de la función legislativa. Y por supuesto, cuando usted se empieza a ajustar, claro, al mandato popular, pero dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, tiene como resultado que ésta, de alguna u otra forma, está procesando, tramitando lo que tiene que ver con estas reformas planteadas al COIP y por supuesto la ley de extinción de dominio, pero con la finalidad de que, permitida la posibilidad de esta primera función del Estado de reestructurar el proyecto de ley planteado por el presidente de la República, después este pueda ser aprobado por el Pleno y finalmente el mismo presidente de la República pueda vetar o pueda darle el ejecútese para que se convierta en ley de la República en el ordenamiento jurídico nacional. Perfecto, muy, muy claro, doctor. Queremos agradecerle por su tiempo y la explicación que hace acá en este medio de comunicación, en Unión Radio, a quienes nos escucharon y quienes también nos observaron. Muchísimas gracias, abogado Rogelio Valencia. Abogado. Gracias a todos ustedes, muy amables, muy buen día y también feliz inicio